Buenas, en este vídeo voy a dejaros mi reseña, la opinión del Octopath Traveler, que fue mi primer juego para Nintendo Switch. Me lo compré directamente de salida con la consola, por ahí tenéis un vídeo en el que hago el unboxing de la consola mismo y luego pues saco esta cajita tan maravillosa, esta edición especial de coleccionista que no me pude resistir a ella. Octopath Traveler es básicamente el juego que ya me dio el empujón definitivo. Eso fue un juego que ya me dio, digamos, lo que me faltaba para decidirme a comprar una Nintendo Switch. No quiere decir que me la comprase solo por ese videojuego. Ya sabéis que me he ido comprando unos cuantos últimamente, había muchos que me llamaban la atención, pero este en particular siempre fue una cosa que me dijo: tienes que tener ya una Nintendo Switch. Fue un factor bastante diferencial. Soy muy amante de lo que son los juegos de rol clásicos y es un poco la línea en la que va este videojuego. Juegos de rol tipo Final Fantasy, especialmente me recuerda mucho a Final Fantasy VI, que es mi segundo Final Fantasy favorito, y entre otras cosas pues eso ya fue definitivo, tanto es así, ya digo, que cuando se anuncia el videojuego, una de las grandes búsquedas que hubo en ese momento fue en internet, digo, cuando buscáis ahí en el navegador, en Google, en donde sea, buscabas Octopath Traveler y la sugerencia que te salía era PlayStation 4. Era la sugerencia, todo el mundo buscaba lo mismo. Yo fui parte de esa comunidad que dijo: quiero esto, quiero jugar a esto, voy a ver si sale para PlayStation 4. Pues no, en consola exclusivamente para Nintendo Switch. Y a partir de ella, pues todo lo que vino después, que fue una bendita locura. Pero en fin, este videojuego, voy avisando, no va a haber spoilers, aunque es verdad que es muy difícil spoilear este videojuego. Voy a comentar, eso sí, sobre el desarrollo del juego en sí mismo, pero no tal cual, no voy a decir nada sobre la historia, sobre quién o qué es el jefe final y cosas del estilo, ¿de acuerdo? Bien, el juego te lo plantean de una manera bastante curiosa, es decir, tú cuando empiezas tienes para elegir 8 personajes, te sale como una especie de mapa y te dicen pues puedes elegir a este, a este, a esta, a esta y a aquella. Y bueno, pues cada uno pues tiene su propia historia. Empiezas por la historia del que te dé la gana. Luego a los otros pues los vas encontrando a lo largo del recorrido del juego. Y yo empecé por Cyrus, que bueno, me llamaba la atención el personaje, pero independientemente de eso simplemente te desarrollan un poquito más quizás su historia, y cuando ves la historia de los demás pues a lo mejor te la cuentan un poco más a modo de resumen, pero bueno, en general de todos vas conociendo toda su historia. Y bueno, pues el juego consiste básicamente en eso. Tú empiezas con la historia de uno, pero en el camino se te van cruzando otros personajes, porque si no, ya os digo que es casi imposible avanzar. El juego te lo pone casi imposible para que avances si no encuentras otros personajes. Como tal, puede verse como un punto bueno, como un punto malo. El tipo de historias en sí mismo me gusta porque soy muy fan de lo que son las historias rollo medievalistas / fantasía, muy rollo, yo que sé, Señor de los Anillos, La historia interminable, todo ese tipo de cosas a mí me gusta mucho. Los mundos fantásticos donde haya dragones y esas cosas a mí me fascinan. Y bueno, pues eso, por un lado bien, por un lado suena bonito sobre el papel, pero por otro lado creo que es el único punto malo del juego. Luego voy con él. De entrada, el juego te presenta una jugabilidad muy clásica, muy clásica. Es combate sistema por turnos, pero sistema por turno puro y duro, es decir, no es como a lo mejor precisamente el Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII y otro juego del estilo, que aunque sí tenías tus turnos para poder atacar, para poder elegir qué acción haces, pero si no hacías nada los enemigos te seguían atacando, te seguían dando mamporros hasta que no dieran más de ti. Y bueno, pues después de eso, luego ya volvieron al sistema clásico. También pasaba con el Final Fantasy X, precisamente es como un Final Fantasy X que incluso te sale una barrita en la que vas viendo qué turnos va a tocar a cada uno según la acción que vayas haciendo. Incluso los próximos 8 turnos los puedes ver arriba en una barra. Y bien, pues lo dicho, puro rol por turnos, y también es un género que personalmente me ha gustado siempre más de esa manera que el género por turnos, bueno, que sea más por turnos más activos. Y bueno, pues por ahí puede gustar más, puede gustar menos, simplemente es un juego que quiere replicar ese tipo de género, un género muy clásico. Y eso lo hacen precisamente por una razón, que es que los combates son bastante largos. Es decir, los combates no penséis que os los vais a ventilar rápido, salvo que hayáis
he dedicado una cantidad de horas indecente a farmear. Es decir, este juego, prepararos porque los combates se os van a hacer muy largos. No son combates que puedas resolver en 4 acciones, eso os lo digo ya. Está bien en el sentido de que los jefes y todo eso, principalmente los jefes, no te dan los golpes lo suficientemente potentes para derrotarte a un aliado en cosa de un golpe. Algunos sí, tienen sus golpes especiales, pero digamos que te dan ese espacio suficiente para maniobrar, para decir, pues ahora pongo un muro, ahora hago una cura, ahora pongo la defensa, ahora pongo no sé qué. Es muy estratégico, es un juego que se centra mucho en la estrategia de combate y tiene muchas alternativas, como por ejemplo potenciar a los personajes. Cuando pasa un turno puedes darle un botón, potenciarlo para que sus ataques sean más fuertes y eso, o puedes guardarte eso y acumular potencia para los siguientes turnos. Bueno, quien lo haya jugado ya sabrá de qué estoy hablando, pero en general te dan muchísimas opciones. Los combates es muy difícil que acabes repitiendo una misma fórmula, te dan muchas variantes. De hecho, es que cada personaje tiene sus propias habilidades. Luego, avanzado un punto del juego, puedes encontrar una serie de templos para que un personaje tenga las habilidades de otro personaje, pero tiene que ser de uno, el sistema de trabajos. Eso a lo mejor luego ya hace un poco más complejo el juego, pero quien esté habituado a los juegos de rol clásicos no le supondrá ningún problema. Es decir, le va a suponer más problemas quitar y equiparar más que otra cosa, porque el sistema de trabajo es bien sencillo. Tú tienes tu trabajo principal, lo que es el personaje tal y como lo conoces al principio, y luego le puedes poner otro en función de si lo vas encontrando. Y hasta ahí pues muy bien. Hasta ahí pues muy bien, te dan muchas alternativas. Un personaje puede hacer las acciones de otro y así pues puedes alternar los personajes que vas teniendo en tu grupo, y eso es importante precisamente por lo que he comentado al principio, el desarrollo del juego, que te empuja a ir conociendo las historias de todos los demás. Y eso, por un lado, pasa una cosa, es decir, si a ti te gusta mucho la historia de un personaje, le vas a perder el hilo casi seguro. Vas a tener que seguir a las historias de los demás y luego retomarlo cuando puedas alcanzar su historia. ¿Por qué? Porque los enemigos de las zonas van subiendo mucho de nivel. Cuando quieres continuar, pues tienes un mapa mundi y eso que te señala, pues dice la historia de Cyrus, por ejemplo, con el que yo empecé. Tienes que ir hasta este punto para poder continuar esa historia. Bien, vas hasta allí y te piden un nivel que a lo mejor es 10 o 12 niveles por encima del que tú tienes de media, con lo cual te lo hace básicamente imposible, salvo que seas un auténtico maquinote de los videojuegos de rol. Es que te lo digo yo, es casi imposible, al menos que farmes una auténtica burrada, porque incluso poniéndote al nivel que te exigen para cada historia, bueno, al nivel que te recomiendan, mejor dicho, para cada historia, tú puedes ir cuando quieras, incluso poniéndote a ese nivel te va a costar una barbaridad. Incluso un combate normal que te encuentres por el camino a los enemigos te va a costar un montón. Por eso lo veo en parte como el único punto malo de este videojuego, que el juego te desconecta mucho de las historias, al final te acaban dando un poco igual, y pensaréis que quizá los que no lo hayáis jugado, bueno, pero la cohesión con las otras historias y tal, el problema es ese, que las historias de los demás personajes son un punto y aparte, es decir, nos olvidamos de lo que estabas haciendo con este o con esta y vamos con la historia de este nuevo personaje. Y la interacción, digamos, de la historia de uno con otro es muy limitada. Tienes como una especie de conversaciones de viaje por el camino, en la que sí, interactúan los personajes, hablan un poco sobre ellos, pero no esperéis de verdad la conexión que pudiese haber precisamente en un Final Fantasy VI, por ejemplo. No esperéis esa conexión entre personajes, que es verdad que visto con el tiempo era una conexión muy vaga, pero digamos que sí había un objetivo común. Desde el principio cada uno sí tenía su pequeña historia, su pequeña trama, pero todo el juego siempre rondaba en torno a un objetivo común. En el caso de ese juego, Kefka, el enemigo final, uno de los villanos más importantes de la historia de los videojuegos. Pues bien, aquí eso no lo esperéis. Es decir, el juego va en base a eso. Ahora sí es con la historia de uno, de otro, y el juego te empuja a ello porque los niveles de dificultad, los niveles que te recomiendan para cada historia,
casi te van señalando un poco por dónde tienes que ir. Ahora la historia de este te requiere un nivel 30, así que tira por ese en vez de ir a por la historia del personaje que tú estabas llevando, que te indica que debes de llevar un nivel 42. En fin, un poco enrevesado de explicar, pero cualquiera que lo juegue se dará cuenta enseguida de que es que básicamente te empujan a ello. Es decir, si te quieres centrar en la historia de un personaje, buena suerte, porque vas a tener que farmear lo indecible. El farmeo es básicamente combates aleatorios. Esto mucha gente lo ve como un punto malo, pero este juego es una emulación de lo que es un juego clásico de rol, y los juegos clásicos de ese tipo, así rollo entornos 2D, aunque este tiene, ahora voy con lo que son los gráficos, tenían eso, los combates aleatorios, los combates por turnos, no te los puedes saltar, con lo cual si quieres ir a una zona más avanzada no puedes ver a un enemigo por el campo y esquivarlo, no puedes. Es decir, si te salta un combate te lo comes, y con suerte puedes huir del combate, si no, pues a pechugar, a tirar para adelante con lo que puedas. Y eso es el único puntito que le veo flojo al juego. Por lo demás, me parece un juego redondo. Como digo, las historias vistas por separado me gustan todas y cada una. El carisma de los personajes, todos y cada uno, la verdad, muy bien definidos, con unas historias bastante profundas. Y ahora que se habla del tema de las historias duras para las que muchos no estamos preparados para disfrutar de un videojuego, en este juego hay particularmente una historia bastante complicada, bastante durilla de comprobar. Lo que pasa es que como no tiene gráficos hiperrealistas y tal, pues a lo mejor no llama tanto la atención, pero aquí también hay historias muy duras, historias bastante crudas de contar y de ver. Pero bueno, en cuanto a la estética, que es una de las cosas que más ha llamado siempre la atención de este videojuego, es una estética rollo clásica, un estilo de imagen 2D, pero que a la vez tiene esa tecnología moderna para hacer que los entornos parezcan mucho más profundos, y eso, y la verdad que mola una barbaridad, lo digo en serio, es una pasada. Visualmente es que este juego es de los más bonitos que he visto en muchísimos años. Digo en cuanto al aspecto, no estoy diciendo aquí que los gráficos sean lo mejor del mundo, no, y este juego precisamente es un claro ejemplo del por qué los gráficos normalmente no es tan importante la calidad, el hecho de que sean más fotorrealista o menos, sino a la impresión visual que te dé. Y este juego da una impresión visual tremendamente buena. Este juego, tanto en portátil como en sobremesa, es una delicia verlo, es una auténtica delicia. Nadie se piensa que por verlo en una tele grande va a verse gráficamente más, te va a chirriar más a la vista, ni muchísimo menos. Os lo digo yo, que lo he jugado mucho en versión sobremesa, me gusta más jugarlo en modo portátil, no sé, la verdad que es una cosa muy personal jugar a ese tipo de juegos que son así como más lentos en un modo portátil. Además que eso, que son juegos que te puedes tomar tu tiempo, en mucha estrategia, eso en modo portátil, pues no sé, lo veo más cómodo. En sobremesa, insisto, luce estupendamente bien. Tengáis una tele de 43, 50, 60 pulgadas, es una auténtica maravilla. Los efectos de iluminación, lo que es el colorido del juego, lo que son la variedad de los escenarios, que al fin y al cabo también responden a lo de los juegos clásicos: la zona de la nieve, la zona del desierto, la zona de la jungla, lo de siempre, vaya, lo de siempre. En ese tipo de juegos, ya digo, recoge todas y cada una de las esencias de los juegos clásicos tradicionales de rol, y bueno, pues para mí una pasada. Que lo dicho, simplemente tiene un poco la tralla esa de que en lo que son las historias, hasta que no llegas a cierto punto bastante avanzado del juego en el que ya sí encuentras un objetivo común entre todos los personajes, quizás un juego que a lo mejor se te haga muy lento, quizás te cueste pasártelo, pero en cuanto a la diversión en sí misma del videojuego, jugabilidad y todo eso, a mí me parece estupendo. ¿Qué queréis que os diga? Son combates muy dinámicos, una banda sonora, la de este videojuego, que es de referencia, os lo digo en serio, de referencia para los juegos de rol clásicos, modernos, da igual. Es que es de lo mejor. La banda sonora de los combates va cambiando conforme son combates de mayor nivel. Los primeros tienen un tipo de banda sonora, cuando ya supera cierto nivel ya los combates tienen una banda sonora distinta. La verdad que me parece una pasada. Hay mucha variedad de bandas sonoras, cada ciudad tiene su propio tema así conocido, y eso, cada personaje tiene, pues también, como pasaba en esos juegos, tiene su propia línea temática para la banda sonora. Estupendo. La verdad que en eso le tengo que poner un 10 sobre 10 en cuanto a banda sonora. En cuanto a la impresión gráfica, me parece también maravilloso. En cuanto a lo que son las historias de los personajes, también estupendo.
Y bueno, en general, un juego que quizás no le daría un 10, quizás un juego que a mucha gente le cueste jugar, eso ya lo voy avisando, le daría en torno al 8,5, 9, personalmente, es una cosa muy personal lo que tengo con este videojuego, pero entiendo que a mucha gente sea un juego que le acabe costando bastante, porque si no, el problema es ese, que no tiene un objetivo definido el juego, salvo la de ir completando historias, que como idea está muy bien sobre el papel, insisto, está muy bien, pero a lo mejor no todo el mundo acaba casando con esa idea, pero si os centráis en lo que es el apartado jugable, es de los mejores juegos de rol que hay en la actualidad. En el panorama actual, pocos juegos de rol puedo decir que estén a este nivel, sobre todo porque sigue recuperando la esencia de esos juegos de rol perdidos que ya, bueno, son un poco casi tabú. Hoy en día te encuentras lo que es el Dragon Quest 11 y juegos así, que son de los muy pocos que quedan ya de ese estilo, al menos aquí en Occidente. No son juegos que, digamos, se acaben haciendo muy populares, que tengan grandes aceptaciones. De hecho, el Octopath Traveler no es que haya sido precisamente un éxito de ventas, sin embargo, yo creo que es más por la plataforma en la que salió, porque todo el mundo lo quería para su Play, eso os lo digo ya, todo el mundo lo quería para su puñetera Play, fue una de las grandes búsquedas que hubo en su momento, como he dicho al principio del vídeo, y en fin, pues hasta aquí un poco el repaso a este videojuego, un poco un análisis así por encima. ¿Qué os ha parecido a vosotros y vosotras, que lo habréis jugado seguramente? ¿Qué impresión os da a quienes no lo habéis jugado? ¿Llama la atención? Yo de verdad que os lo recomiendo. Si estáis pensando en comprar una Switch, yo es uno de esos juegos que recomendaría, pero en función de cada uno. Ya a partir de aquí, como siempre, tenéis la caja de comentarios para dejar todas vuestras opiniones, y os invito a lo que os invito siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.